Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a comenzar a hablar más claramente, podríamos decir, lo que significa nuestra primera unidad académica. En la anterior clase hemos hecho algunas generalidades, hemos hablado de cómo vamos a avanzar la materia, cuáles son las propuestas que queremos que ustedes tengan en cuenta respecto a el calendario académico, eh, la forma en que nos vamos a comunicar, ¿no es cierto? Y la forma en que vamos a avanzar las clases, que espero sea el último semestre en que estamos avanzando en forma virtual. Después necesariamente tendremos ya que conocernos cara a cara, vernos, en fin, cosa de que todo lo que nosotros como facilitadores tenemos podamos entregarles a ustedes para que su formación como futuros profesionales sea la más adecuada. Como les he dicho en la primera clase, esta materia de participación comunitaria en atención primaria es más informativa, vamos a decir, porque el objetivo es que ustedes conozcan en qué ámbito se desarrolla, se ejecuta el Plan Nacional de Salud. Y el ámbito en que trabaja el Ministerio de Salud es el ámbito de la atención primaria en salud, que hoy vamos a revisar de qué exactamente se trata. Con la participación comunitaria, con el motor de esta estrategia internacional, estrategia mundial. Bien, entonces, aterrizando temáticamente, debo decirles que la atención primaria en salud tiene una historia desde hace más de 40 años atrás. Hablamos específicamente del año 1978. A la fecha pasan más de 40 años en la que esta estrategia de salud, sobre todo, se implementa a nivel mundial. ¿Dónde se define esta estrategia de salud mundial? En una ciudad que se llama Alma-Ata, allá en Rusia, país soviético en esos entonces. Rusia tiene una ciudad que se llama Alma-Ata y ahí se reúnen todos los representantes de salud de todos los gobiernos del mundo para analizar cómo anda la salud de los habitantes del planeta Tierra. Se quiere saber cómo andan los países en ese entonces. Ahora todavía se habla del primer mundo, del segundo y del tercer mundo. Y entonces se observa que hay un desequilibrio en el acceso de la población hacia los servicios de salud. En algunos países, los del primer mundo, los habitantes de esos países tienen mayores facilidades, vamos a decir, para ingresar al sistema de salud y recibir una atención a sus demandas. Otros países tienen ciertas dificultades para que su población acceda, ingrese a los servicios de salud y puedan ejercer su derecho a la salud. Y un tercer grupo, la mayoría, y entre esas está nuestro país, donde existen muchas dificultades. En realidad no tienen un acceso directo a los servicios de salud. Y entonces esta población generalmente está desprotegida de atención de los servicios de salud.
Y como les digo, nuestro país está, actualmente continúa estando entre los países que tienen menos posibilidades de atender las demandas de salud que tiene la población. Ustedes deben saber, como ya han iniciado la carrera, que hace un año y algo más se ha comenzado a implementar el SUS, Sistema Único de Salud, donde se pretende, donde el objetivo es que todos los habitantes de Bolivia tengan acceso a los servicios de salud en forma gratuita. O sea, por decir, hasta el año pasado no había en nuestro país un sistema de salud que proteja a todos sus habitantes. Y esto, mis queridos jóvenes, a pesar de que en nuestra constitución política vigente del Estado plurinacional dice que es una de las responsabilidades mayores, máximas del Estado, cuidar la salud de cada uno de sus habitantes. Eso dice la Constitución Política del Estado que se aprobó hace 14 o 12 años atrás. Palabras, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica, nuestra estrategia de salud, como en el Plan Nacional de Salud actual, quiere, mejor que utiliza todos los principios de la atención primaria en salud para que todos tengan acceso a los servicios de salud. Y entonces, en esa reunión de Alma Ata, que les estoy comentando allá en Rusia, en 1978, se saca una declaración de todos y se dice salud para todos hasta el año 2000. Esa era la buena intención de esta reunión de los representantes de todos los países. Que hasta el año 2000 todos los habitantes del planeta Tierra hayan ingresado a algún tipo de sistema de salud de sus países. Llegó el año 2000, hace 21 años atrás, y se revisan nuevamente los indicadores. Y resulta que poco o mucho o nada se ha hecho en los países para mejorar las condiciones de salud. Desde antes, mis queridos jóvenes, hace 40, 50 años atrás, nuestro país, Bolivia, es uno de los que menos gasta, menos dinero invierte en la salud de su población. Por eso, mis queridos jóvenes, somos el país subcampeón en dejar enfermar y morir a nuestras mujeres embarazadas y a nuestros niños menores de 5 años. El único país en nuestro continente que nos gana, vamos a decir, y es el campeón, es Haití, un país de extrema pobreza, con muchas dificultades por su ubicación geográfica, no tiene lo que nosotros tenemos en cuanto a recursos naturales. Hace unos 10 años atrás vino un terremoto, un maremoto, y
liquidó a miles de personas. Hasta ahora, después de tantos años, no se han podido recuperar, jóvenes. Sería bueno que ustedes le echen una miradita en su celular a Haití, país. Y hace 2 meses atrás le vuelve a dar un terremoto. Igual, con cientos de muertes. Y tienen huracanes. Entonces, ese país es el único que nos gana a nosotros, jóvenes, en dejar enfermar y morir a nuestros niños. Entonces, la atención primaria es una estrategia que se ha utilizado a nivel mundial, con buenos resultados en algunos países, con regulares resultados en otros y con resultados más o menos en otros países. Nosotros, nuestro país, ha mejorado efectivamente la calidad de la salud. Desde hace 40 y tantos años que se trabaja intensamente en esto. Todos los gobiernos anteriores han estado trabajando en cómo mejorar los indicadores de salud para que ya no seamos un país que está en ese rumbo, ¿no?, de ser el vicecampeón. Pero a pesar de los esfuerzos, mis queridos jóvenes, no salimos de esa condición. Seguimos siendo el país vicecampeón en dejar morir a sus mujeres embarazadas y a sus niños menores de 5 años. Y esa morbimortalidad no se da mucho en las ciudades, porque bien que mal se ha implementado un sistema de salud que en la ciudad funciona, vamos a decir. En el centro, un poco en la periferia, pero más allá ya no funciona. Peor en el área rural. Los profesionales de salud, médicos, enfermeras sobre todo, los dos, prefieren trabajar en el ámbito urbano y no en el ámbito rural. Porque no es fácil trabajar y ustedes seguramente lo van a comprobar o ya lo han comprobado. Trabajar en el área rural y sobre todo en el área más alejada del área rural, donde las condiciones no son adecuadas, ¿no es cierto?, para poder ejercer como profesionales. Y entonces la atención primaria en salud es una estrategia mundial que ha clavado, vamos a decir, sus principios en cada una de las políticas de salud de los gobiernos, en el nuestro sobre todo. En la actualidad, el modelo que está funcionando, que después vamos a ir revisando, funciona, repito, teniendo en cuenta todos los principios de la atención primaria en salud, que como les digo y reitero, se han elaborado hace 40 y tantos años. Y en esa época, hace 40 y tantos años, de 1978, hagan el ejercicio, vamos, ahora que estamos en el 2021, cuántos años son, pero yo calculando pasamos más de 40 años. La declaración textualmente dice, y lo vamos a ir revisando, la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, dice, la básica, la que se puede dar en cualquier lugar, basada en métodos y tecnologías prácticos. No necesitamos rayos láser, no necesitamos muchos conocimientos teóricos, mucha ciencia, basada en tecnología y conocimientos básicos, dice, en lo que la comunidad sabe.
¿no es cierto? Que están científicamente fundados y socialmente aceptados. Significa que nosotros como comunidad aceptamos, conocemos, reconocemos que hay algunas prácticas de salud que ya han venido de siglos pasados, pero que están vigentes, que son útiles para nuestra comunidad y que son aceptados por nuestra comunidad, por las familias, por las comunidades, pero mediante su plena participación. Aquí la palabra plena participación significa que la comunidad tiene que participar activamente en salud, en la problemática de salud. Dejamos de ser objetos que nos los piensan todo. No, estito le vamos a dar y estito le vamos a hacer y estito vamos a planificar. Y la comunidad, como un objeto, recibe todo. Y es que esta estrategia mundial de la atención primaria en salud requiere que la participación de la comunidad sea activa, totalmente activa. Y este es un tema muy interesante que lo vamos a manejar en las siguientes clases, porque es fundamental que ustedes sepan por qué reclama, por qué es tan importante que la participación de la comunidad sea la que maneje la condición de salud de su comunidad. Pero no en forma desordenada, sino en forma disciplinada, ordenada, estratégica. Y dice entonces que este modelo, que está de atención primaria en salud, tiene que ser soportado, financiado, vamos a decir, desde un principio hasta el final. No puede cortarse a medias. No, ya hemos construido centros de salud y ya hemos contratado unos doctores o unas enfermeras que vayan a trabajar y ahí se acabó. Es todo un proceso en el que incorporan varios principios. Entonces es fundamental que ustedes, mis queridos jóvenes, sepan que esta estrategia mundial de la atención primaria en salud es una estrategia que está funcionando en nuestro país. El modelo SAPSI, que es salud familiar, comunitaria, intercultural, que actualmente se aplica en el Plan Nacional de Salud, está fundado en todos los principios de la atención primaria en salud. Entonces, la atención primaria en salud nos tiene que poner alertas a cada uno de nosotros, mis queridos jóvenes. Porque significa que todos los individuos, las familias y la comunidad se hace parte de la problemática de salud. Hoy que estamos atravesando una pandemia de salud con el coronavirus, la participación de la comunidad es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes están logrando que esto suceda? ¿Cómo están movilizando a la comunidad donde viven? ¿Cómo está respondiendo la comunidad, las personas, las familias? Autocuidándose, ¿no es cierto? Porque permanentemente le estamos mandando mensajes que deben autocuidarse para evitar el contagio de esta enfermedad que está provocando tanto daño en el mundo entero. Entonces, la atención primaria en salud, mis queridos jóvenes, tiene varios principios, varias características. Y vamos a hablar de algunas cuantas características que parecen ser las más importantes. Una de sus características es que los servicios de salud, desde el primer nivel donde están los servicios de salud, el centro de salud, la posta,
del segundo nivel del hospital del municipio, el tercer nivel, el Hospital Viedma, en nuestro departamento de Cochabamba, tienen que manejar el concepto de extensión de coberturas. Esta es una de las características que tiene la atención primaria en salud. Significa que los centros de salud tienen que salir de sus cuatro paredes hacia los lugares más alejados, extender la mano del centro de salud a los lugares más alejados, ya sea en su barrio, en su municipio, en su comunidad. No puede el personal de salud estar sentado en el centro de salud esperando que vengan los pacientes, como dicen. El centro de salud tiene que salir a ser parte de la comunidad, a los lugares donde no puede llegar el centro de salud. Extender coberturas de sus servicios. Saldrá a hacer actividades de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y, ¿por qué no?, también hacer atención curativa en los lugares más alejados. El médico o la licenciada, la enfermera, tendrá que ir con todo su equipamiento médico suficiente para poder atender la demanda de una comunidad. En forma planificada y organizada, por cierto. No es cuestión de llegar ahí y decir, está viniendo el doctor, ahora vamos a atender. Y la comunidad está trabajando, solo los mayores están ahí. ¿No? Este modelo significa que la participación de la comunidad organiza, junto con el centro de salud, las instancias en las que se va a hacer la extensión de coberturas. Las charlas, las ferias de salud, las visitas domiciliarias, ¿no es cierto? Extender coberturas, salir del centro de salud. Eso es muy importante que se entienda, mis queridos jóvenes. Y ustedes, como estudiantes de enfermería, tienen que saber que no solo van a aprender a curar, como dicen, ¿no es cierto? No, nosotros estamos estudiando porque queremos aprender a curar para ayudar a la población. Buenas intenciones. Pero la mejor forma de ayudar a la población es educando, mis queridos jóvenes. Evitar que se enfermen, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto significa para un papá, para una mamá, que uno de sus niños se enferme, por decir, con diarrea? Una infección por una comida, por algo que ha entrado por el aparato digestivo y le produce una diarrea. Una mamá se preocupa, su hijito está con diarrea, heces líquidas, fiebre. Lo lleva donde el doctor a pagar la consulta, aunque la atención es gratuita. Pero los medicamentos, le dice el doctor, estos medicamentos no tenemos aquí, pero puedes comprar porque tu hijito está con una infección y no tenemos el medicamento. Todos preocupados en la casa, los papás, los hermanitos, preocupados porque su hermanito menor está con diarrea. Todo eso se hubiera evitado si ustedes hubieran dado una charla educativa sobre cómo consumir los alimentos, el agua potable, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que la extensión de coberturas esté considerada como una actividad fundamental, estratégica, de ir a educar para que ya no haya pacientes enfermos. Lo más lindo de un centro de salud es que ya las mamás vengan a controlar a su niño sano y no al niño enfermo, con todo lo que significa un niño enfermo. Extensión de coberturas, entonces, es salir del centro de salud hacia los lugares donde existen personas menos favorecidas por el sistema de salud, pero que también tienen los mismos derechos que todos.
El que está cerquita del hospital, del centro de salud, podrá ir. Ese es su derecho. Pero el mismo derecho tiene el que está viviendo mucho, muy lejos ahí, ¿no es cierto? Muy lejos, muy distante del centro de salud. Tiene el mismo derecho. Muy bien. Otra de las características, mis queridos jóvenes, que ustedes tienen que tener en cuenta es que los programas de salud tienen que hacer énfasis. O sea, cuando decimos énfasis, tienen que tener más predisposición en actividades de promoción de la salud, de educar en salud. Esa es la propuesta de la atención primaria en salud, sobre todo para nuestros países como el nuestro, donde necesitamos educar, donde el problema del analfabetismo en los lugares más alejados sigue siendo vigente. Muy pocas personas en el área rural más alejada pueden tener la posibilidad de leer, de informarse, ¿no es cierto? A los lugares más alejados no llega el internet, no llega la televisión para que puedan informarse por medio del canal nacional, por decir, de cómo cuidar sus enfermedades. Entonces, debemos priorizar en los centros de salud, dice salud por eso, las actividades de promoción, de prevención y también, ¿por qué no? Porque siempre hay pacientes que se enferman, de curación. ¿Para qué? Para realizar una atención integral. Esa es otra de las características de la atención primaria en salud, que la atención que brindan los centros de salud sean integrales. Significa que tiene que realizar actividades de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y de curación de las enfermedades. En todos los niveles. Primer nivel, donde está la comunidad. Segundo nivel, donde está el municipio. Tercer nivel, donde está el departamento. En los 3 niveles se tiene que hacer prevención, promoción primero, prevención, curación y claro, la rehabilitación también. Entonces, miren mis queridos jóvenes, cómo es importante que ustedes sepan que no solo van a ir a curar al hospital, sino van a ir a educar. Eso a partir de ahora tiene que estar en su cabeza. Siempre en sus cronogramas de actividades tienen que realizar actividades de promoción, visitas domiciliarias, ferias de salud, con atención curativa en el centro de salud, ¿no es cierto? Otra de las características que tiene este modelo, que es de la atención primaria en salud, es que como la salud es un derecho universal, se aplica pues la universalidad en la atención. Todos, cada uno de los habitantes de su comunidad deben ser atendidos por el sistema de salud. La universalidad se refiere a que no hay distingo de clases, políticas, religiosas, culturales, deportivas, todo, raciales, ¿no? Todos tienen el mismo derecho de acceder a los servicios de salud, bajo el concepto de equidad, ¿no es cierto? Equitativamente para todos son los servicios de salud. Y aquí no debería existir eso, me han discriminado. No es así, mis queridos jóvenes. En salud no tiene que haber tal palabra, me han discriminado. Porque estamos hablando de un derecho que tiene cada una de las personas. Entonces, la universalidad, mis queridos jóvenes, significa que todos tienen la misma oportunidad
de acceder a los servicios de salud. Bien. Vamos a seguir avanzando, esto está bonito, bonito, pero ya les dejo con esta interrogante, mis queridos jóvenes, que vayan a su celular. Los que tenemos, todos tenemos celular, ya es una cosa que difícil de evitar, ¿no es cierto? Ya la tecnología ha llegado con tanta fuerza desde hace tantos años atrás, que ustedes, cada uno de ustedes tiene su celular, con la que se comunica permanentemente, en las que realizan sus actividades. Ya pues ustedes motívense, mis queridos jóvenes, y les motivo para que entren ahí, características de la atención primaria en salud. Y ahí van a ver una lista larga. De estas 3 que he revisado, todavía vamos a seguir hablando en el siguiente tema. Pero no quiero cargarles con mucha información. Nos cuesta a nosotros reincorporarnos para ir aprendiendo. Entonces, este tema, hasta donde estamos avanzando, por favor, vuélvanlo a escuchar. Está fácil, bonito. ¿Cuáles son las características? ¿Qué pasó con la atención primaria en salud? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se aplica en nuestro país? Va a ser bonito que ustedes ya en la próxima podamos tener comentarios de ustedes. Así que les reitero, cualquier pregunta que tengan respecto al tema, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pueden preguntarme por WhatsApp. Me llaman también a mi celular, yo le contesto y vamos a conversar. Este es un tema bien interesante. Mientras tanto, un abrazo en la distancia, mis queridos jóvenes. Yo tengo un material ya resumido para ustedes, trabajado para ustedes, para que puedan digerir facilito. Pero necesito que ustedes busquen en Google, por ejemplo, atención primaria en salud, botón, mucha información, ¿ya? Un abrazo en la distancia y que Dios los bendiga. Chao, jóvenes.